bienvenidos. Estamos en este domingo 11 de mayo de 2025 en la mesa de análisis político. Estamos con Camila Ceballos, Gonzalo Puch y Antonio Cardarello. Un tercer enfoque para estas disquisiciones que buscan ayudar al ciudadano a plantarse frente a esta jornada. Un tercer enfoque. Además de los 19 intendentes departamentales, hoy se definen las autoridades de 136 municipios, lo que implica un total de 680 concejales, una cifra que por primera vez en la historia supera la cantidad de ediles. La cantidad de ediles es 589. Esta vez, a partir de ahora, tendremos 680 concejales en todo el país. Bueno, ¿cuánto importa esta elección del tercer nivel de gobierno? ¿Cómo la están viendo ustedes? ¿Quién empieza? Gonzalo. Yo ya voy a reiterar mi último comentario, que hablaba de que para mí es importante, depende de dónde. Y por ejemplo, en Maldonado hoy es muy interesante. Creo que es más interesante esa que la del intendente, ya sabemos qué va a pasar. Mismo la interna ni siquiera es peleada en el Partido Nacional. O sea, va a ganar el Partido Nacional y el candidato, el Delfín de Antía. Por más que no es como la de Montevideo, tan concentrada, pero es que hay claro liderazgo del señor Abella. Pero en los municipios está peleada. Entonces el tercer nivel de gobierno importa, pero no los 19 departamentos. Algunos ni siquiera tienen el mínimo de municipios. Entonces es muy heterogéneo, pero yo creo que importa. Y la verdad, en Montevideo la gente no vota, pero importa. Yo no voy a decir que no importa. ¿Cómo es eso? A ver. Y pues los municipios son ordenadores de gasto, todo bien, tienen ahí limitaciones, pero son ordenadores de un gasto importante. Lo vimos en el móvil, como el comité del F, que es el que está peleado, te decían, no te olvides que son 2 hojas. O sea, los políticos lo ven y bueno, yo invito a la ciudadanía a votar municipio, si pueden, porque es mejor tener la opción que no tenerla, creo yo, siempre. Sí. Lo que pasa es que requiere informarse, ¿no? Requiere informarse, y ya hablamos que el costo trabajo, es alto, ¿no? que es fea la lista. Ahí es una culpa de las élites y del diseño. Yo pienso, por ejemplo, y con esto voy a cortar, pero que Montevideo mínimo tiene que duplicar el número de municipios. No, partirlos los que ya están. No. Acá nos estamos adelantando a algo que creo que está bueno discutir, que es por qué en Montevideo tenemos el problema que tenemos con los municipios. A lo sumo el CH, que tiene muchísima gente, pero es un poco más pequeño y quizás es más... Sí, pero tiene series de credenciales. Sí, tiene particularidades que dependen de realidades y a barrios diferentes. Por eso. Es el más homogéneo y aún así es heterogéneo. Estoy dispuesto a discutir ese, pero los otros hay que partirlos, seguro. En Montevideo tendría que haber más municipios. Eso mejoraría todo, sí. Pienso yo. ¿Camila? No, que a mí me parece súper importante de contar con el tercer nivel de gobierno, básicamente para fortalecer la ciudadanía, todo lo que en términos más generales o abstractos podemos llegar a comentar. Ahora, el problema que nos enfrentamos nosotros es una cuestión de diseño institucional, ¿no? Y eso hace que los incentivos para el ciudadano ir a votar varíen mucho en función de la cercanía que tenga con la persona que conoce o no. Y ese es el peor escenario, pues si te quedas a mitad de camino, termina siendo, que es un poco lo que le pasa a Montevideo, porque no está del todo bien distribuido la cantidad de municipios o el conocimiento que se tiene sobre la persona, hace que una herramienta o un instrumento sustantivo para la construcción de ciudadanía, para el pensamiento de la democracia, para todo para lo que sabemos, quede ahí en el medio y sea una distorsión, ¿no? Entonces termine siendo que pongas en un muro, como veíamos hace un rato, ¿qué credenciales del siglo XXI, chiquilina? ¿Qué está pasando? Es en un muro... ¿Entendés? Está bien, porque eso moviliza a los partidos en su rol más pedagógico y de generar esta movilización, pero igual estamos muy lejos de que funcione bien acá. Hay que destacar algo que mencionaba Fito en la tertulia del martes pasado, de la importancia del gobierno local para la democracia, ¿no? En el análisis de la democracia, un clásico de la teoría política, cito acá a la profesora, me puede corregir, Alexis de Tocqueville hizo un trabajo que se llama La democracia en América y justamente explicaba las particularidades y la fortaleza de la democracia en la emergente nación norteamericana por la democracia a nivel local, la descentralización. Y acá Bernardo Berro en el siglo XIX hablaba de la importancia de crear y generar la participación en gobiernos municipales
como escuela de democracia para terminar con los enfrentamientos y las guerras civiles que llevan. O sea, la política local como forma de empezar a reconocerse entre los partidos y terminar con los enconos que asolaron el Uruguay durante gran parte del siglo XIX. Y Uruguay tuvo un rezago. Recién en 2010 pasamos a tener un tercer nivel de gobierno electivo. Fuimos el último país de América Latina en hacerlo. Teníamos solo 3 municipios que se podían elegir directamente por los ciudadanos, que era Río Branco desde 1960 y después Bella Unión y San Carlos de 1994. El resto de los departamentos había gobiernos locales, que eran las juntas locales que eran designadas por el intendente cuando decidía integrarla, porque bien podía decidir integrar la junta de Juan Lacase en un periodo y al otro periodo decidir que no. Pero además eran pocas, ¿no? Esas juntas además eran pocas. Bueno, depende del departamento, ¿no? Florida llegó a tener 13 juntas locales y ahora nunca ha pasado de los 3 municipios. Mirá, buen dato. Y tenés diferencias también, pero los municipios se han revelado como importantes para las poblaciones, insisto en el tema de la escala, ¿no? Con Daniel Buquet y Nicolás Smith publicamos un artículo donde damos cuenta de algo que la teoría predice y que en el caso uruguayo lo observamos, que es como los niveles de participación son totalmente distintos. Y hablamos de la abstención a nivel municipal y cómo en realidad en los municipios más chicos hablamos de una abstención negativa. ¿Qué quiere decir? Que la gente, dado que tiene que votar 2 hojas y tiene que ser por el mismo partido, porque no existe la posibilidad de voto cruzado, en los municipios más chicos, como mencionó recién un oyente, voy a votar solo el municipio, solo voy a definir mi voto por el candidato a alcalde, porque son elecciones que están muy personalizadas, si bien hablamos que hay un único órgano colegiado. Pasa eso. Mientras que en Montevideo y en las ciudades de mayor porte, como Ciudad de la Costa, primaba, por lo menos en estas primeras 3 experiencias que tuvimos hasta el día de hoy, el voto departamental. Y tiene una importancia también en términos de las carreras políticas. Hoy día tenemos muchos legisladores que fueron alcaldes, tenemos muchos candidatos a intendente que fueron alcaldes, y algunos que podrían llegar a ocupar ese lugar por primera vez luego de dejar un gobierno municipal. Un punto que es muy interesante, que a mí básicamente porque me interesa, es el vínculo entre intendentes y alcaldes. En algunas circunstancias es un vínculo bárbaro, fluido, y en otros es de neta competencia política. Claro. Entonces, perdón, hay intendentes que se llevan a las patadas con un alcalde que pertenece a su propio partido. Bueno, ¿no? Y ahí lo que hay, ¿qué es? Construcción de carrera política, de liderazgo. Claro. Entonces, y la reticencia de los intendentes a crear municipios en las capitales departamentales va de la mano de eso, ¿no? Claro. Crear potenciales figuras que me compita. Que me compita. Ahora, tengo una duda para plantearles. ¿Cómo se entiende que en el interior pase eso, que lo municipal efectivamente genere pasión, genere militancia, genere carrera y competencia, cuando las atribuciones de los municipios todavía son una nebulosa? Bueno, ahí es súper interesante, es a lo que yo venía a Montevideo. Montevideo, ¿se acuerdan que había un comentario que decía, es un sueldo, ganan bien, algo así? De hecho, ganan bien en Montevideo. O sea, en Montevideo es donde de hecho los municipios tienen más poder, por así decirlo. Los alcaldes ganan bien. Claro, porque los otros son los otros honorarios, 4 nada, honorarios. Así les va, que renuncian, no terminan, no van. Entonces, donde vos ves que concentran mayor cantidad de recursos como ordenador de gasto, no van. Yo creo con Antonio, y yo conozco también bien ese artículo que es muy bueno, de que está Daniel Buquet, tertuliano, hay un tema de escala que es muy grande. Y por eso yo digo que en Montevideo tenés que achicar la escala, porque lo decía Antonio, la mayoría de los municipios de Montevideo, no, de hecho casi todos, salvo con Canelones y Maldonado, son más grandes que las poblaciones de todo el departamento. El municipio A sería, creo que, el tercer departamento del Uruguay, si vos lo ponés en población. La escala también es enorme. Porque nosotros tenemos un error grande en Montevideo. Creemos que Montevideo es una ciudad chica, porque es el departamento más chico geográficamente, o sea, en dimensiones. Montevideo es una ciudad enorme. Por ejemplo, es mucho más grande que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que Barcelona. Son ciudades menos extendidas. Y vos tenés, el municipio hace un monstruo, por ejemplo, de tamaño, de realidades,
No, pero a donde iba yo es esa gente que en el interior se involucra tanto con la elección municipal. ¿Está satisfecha con lo que el municipio puede hacer? ¿Con lo que representa efectivamente como impacto en la vida de la comunidad, del entorno de la zona? Te doy dos ejemplos que están basados en estudios que hicieron colegas, ¿no? Martín Fraijedo y Alejandro Milanés hicieron un estudio sobre los municipios en Canelones, de cuáles eran las funciones que valoraban los ciudadanos respecto a los municipios, y ahí encontraron que la función que más valoraban era la de representación. Ven al municipio, cuanto más pequeño y más alejado de la capital departamental, más lo valoran, como un lugar donde uno puede llevar las demandas y que ese gobierno traslade esas demandas al gobierno departamental y a su vez al gobierno nacional. Porque la figura del alcalde, sobre todo, que descolla en el municipio, ha ido cobrando relevancia. A mí me decía el alcalde de una localidad que antes había sido junta local. Mira, yo antes era edil de la junta local. Cuando yo esto era una junta local, venían los ediles departamentales y me decían, ¿qué son las cosas que precisas? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te podemos ayudar? Desde que se creó el municipio y soy alcalde, el que viene a hablar conmigo son los diputados departamentales. Los diputados. Hay un cambio de cuáles son tus posibilidades de relacionarte y a quién le podés pedir recursos. Y si vos te detenés, a Daniel Giaschetti se ocupa de esto siempre, de qué hacen los diputados en la primera hora previa. Los diputados del interior gastan parte de su tiempo en mandar mensajes y hacer gestiones y demandas por sus departamentos y por sus localidades. Pero hay otro trabajo que hicieron hace unos años Fernando Rosenblatt, Felipe Monestier, Germán Videgain y Rafa Piñeiro, donde hicieron un experimento natural entre dos ciudades de Florida, una que está municipalizada y otra que estaba sin municipalizar. Misma población, misma distancia de la capital departamental, mismos niveles de ingreso promedio de los habitantes, misma forma de vincularse con la producción, cuál era la fuente principal de esa ciudadanía. Y lo que encontraron hicieron una encuesta, y que los ciudadanos del municipio, de la localidad municipalizada, valoraban mejor a la política, a participar en política, a participar ellos en la toma de decisiones, en esa función que tienen también los municipios, que están obligados constitucionalmente a hacer una suerte de rendición de cuenta cada año y contarle a los habitantes qué es lo que hacen, que esto vamos a ver que algunos municipios lo hacen y otros no. Entonces, no es lo mismo tener un municipio electivo que no tenerlo. ¿Algún apunte agregado? Gonzalo. Yo pienso lo mismo que dije en un comentario quizás más tipo informal. Es mejor tener la decisión que no. O corregime, Camila. En tema de representación, de hecho nosotros tenemos una yo creo que se valora muchísimo. Yo ahora mismo no puedo adelantar cosas porque no lo estoy terminando, pero estoy visitando municipio de Canelones. Y si bien no es representativo, porque hablo con la élite nomás, todos los partidos lo valoran, incluso el que pierde siempre. Y eso es muy importante, porque uno diría, el que pierde dice, no sirve para nada, esto está arreglado. No. Sí. Solamente un apunte, y dije que no iba a hablar y voy a hablar. A mí que creo que llegó el momento de discutir en términos de política profesional, ¿no? Hay que pagarle a la gente que tiene cargos, hay que pagarle a los ediles un sueldo, hay que pagarle a las personas que están porque todo esto genera después un montón de distorsiones que cuando aparece decimos, no, qué espanto. Bueno, la política es una profesión y se paga. Ahí tenemos semejante desafío. Y hay un desafío. Porque estamos hablando de que hay que pagarle a los ediles y a los concejales municipales, por lo tanto, ¿a cuántas personas? 680. Y 600, ponele 700 personas. Porque aparte 600, se les pagan otras cosas. Pero pará, 680 concejales más 589 ediles. Claro, pero, o sea, tenés que generar sueldos para 1.200 personas. Y sí, claro, la democracia cuesta. La democracia cuesta.